Buenas tardes a todos ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Damos gracias a Dios porque ha guardado nuestra vida hasta estos momentos y tenemos la oportunidad de acercarnos a su preciosa palabra. Vamos a hacerlo. Le pido de favor que busque en la carta del apóstol Pablo, que escribe a los Efesios, y ahí busque usted el capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 13 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 20, y decimos: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias por esta hermosa oportunidad. Condúcenos, te ruego, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, en el camino de esta palabra preciosa, de tal manera que la podamos atraer a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, cada uno de los que estamos escuchando, Señor. Y si hubiera personas nuevas que aún no te conocen, yo te ruego especialmente, Señor, por ellos, que tu precioso Espíritu les ministre esta palabra, les ayude a comprenderla, para que puedan ellos aplicarla, podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos en esta tarde. Amén, amén, amén. Vamos entonces sobre un tema que usted sin duda ya detectó. Vamos a hablar de la oración y vamos a ponerle a nuestro tema de esta tarde el título de Orando en todo tiempo. Y a la luz de la palabra que hemos leído de esta porción bíblica, podemos lanzar un enunciado, una reflexión de la siguiente manera: el creyente debe permanecer atento para poder ver cada oportunidad que Dios nos da para platicar con Él. Le repito, el creyente debe permanecer atento para poder ver cada oportunidad que Dios nos da para platicar con Él. La palabra de Dios que se dirige en el versículo 17 que leímos es sin lugar a duda una palabra muy poderosa, especialmente cuando se habla y se halla en íntima relación con la palabra que el hombre va entonces a dirigir a Dios en los versículos 18, 19 y 20 que leímos. No significa, por favor, que se entienda bien, no significa que Dios y el hombre estuvieran a igual nivel, no, sino porque la palabra del hombre que va a dirigir a Dios es dada por el Espíritu, guiada por el Espíritu y en el Espíritu. En el mismo capítulo 6, versículos 12, Pablo ubica al creyente, a los que van a leer esa carta, ahora a usted y a mí, en cuanto al enemigo que enfrentamos. Y escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra tan grande enemigo, fíjese bien, como lo describe, nada puede ser el soldado en su propia fuerza, nada puede ser el creyente en su propia fuerza. Por esto, mientras toma y se coloca cada pieza de la armadura de Dios, como se escribe en los versículos 14 al 17 que leímos, y hace uso de ella,
debe orar pidiendo, fíjese bien, la bendición de Dios. Veamos, le invito, veamos el primer aspecto de esta oración, un aspecto importante. Vamos a ver. Punto número 1, la variedad de la oración. Versículo 18, primera parte, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Amén. El apóstol, entonces, usted puede notar que el apóstol hace especial énfasis en la comunión del soldado con su general, así como el creyente con su Dios, o sea, usted y yo con nuestro bendito y poderoso Dios. No debe ser esta relación, esta comunión de una sola forma, porque hay muchas cosas que deben considerarse en la oración. Le explico. Son muchos los que normalmente, ¿verdad?, hacen énfasis, ponen siempre mucho cuidado cuando oran en estar pidiendo cosas. Toda su vida, todo el tiempo de oración consiste en ese tipo de oración, en pedir, en pedir, en pedir, y no incluyen otros aspectos también importantes. A manera de repaso, ahorita, a manera de repaso, porque usted ya lo sabe, yo ya lo sé, la oración, recordemos, la oración debe incluir, 1, confesión de pecados, 2, profesión de fe, 3, adoración, 4, acción de gracias, 5, intercesión, clamor, etc. Además, dice bien, además, debe ser una oración por necesidades definidas, debe ser una oración por bendiciones específicas. Y eso significa algo muy importante que usted y yo debemos considerar. Significa que la persona que ora debe estar en un conocimiento de las situaciones concretas en su alrededor. No tener una idea vaga, no tener una pequeña información, conocer al detalle. Debe conocer las situaciones donde su ayuda es necesaria. ¿Vamos a orar? Sí, vamos a orar. ¿Por qué? Vamos a orar por Benjamín, correcto, vamos a orar por Benjamín, pero ¿por qué vamos a orar por Benjamín? No porque Dios no lo sepa, Dios conoce todas las cosas mejor que usted y que yo, sino porque eso es tarea de usted, tarea mía de estar en pleno conocimiento de las cosas que nos rodean. El cuándo y el dónde de la oración. El cuándo y el dónde, ¿verdad? En cuanto al dónde de la oración, dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. En cuanto al dónde decimos, ¿verdad?, podemos afirmar, podemos tener cuidado de no confinar nuestra oración o el lugar de oración decía el Señor Jesús, aquella mujer samaritana, recuerda usted, mujer, viene el día en que ni en Jerusalén, ni en este monte se adorará a Dios. Dios es espíritu, y Él espera que le adoren en espíritu y en verdad, y a tales adoradores busca. Bueno, trayendo esto acá, por eso decimos, no vamos a confinar el lugar de la oración a un espacio. Es bueno que oremos en Betel. Mira, ahorita ya estamos aquí predicando en el templo Betel. Yo me siento con mucho gusto, mucha alegría, pero el templo no hace la iglesia, ¿eh? La iglesia es un asunto muy diferente, pero es bueno que tengamos un lugar. Sin embargo, dice la palabra que leímos, ¿verdad?, que la oración que usted y yo vamos a hacer debe ser en el Espíritu. Dicho, parafraseando un poquito, debe ser en la esfera, en la voluntad, en la dirección del Espíritu. Debe ser en armonía con su voluntad. Y esa voluntad de Dios, esa voluntad del Espíritu, mi hermano, aquí está plasmada. El Espíritu la dictó y los hombres de Dios la escribieron. Entonces esa oración debe ser muy apegada a lo que dice su preciosa palabra. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero que estemos de acuerdo. Entonces decíamos el cuándo de la oración, el cuándo. El dónde, ya dijimos, dentro de la esfera
de lo que es el Espíritu Santo. No fuera de la esfera, no fuera de su voluntad, dentro de su voluntad del Espíritu Santo. Y el cuándo, entonces estamos hablando de tiempo. En cuanto al concepto de tiempo, le quiero decir que la Biblia usa dos palabras diferentes con connotaciones diferentes. Esas palabras son kairos o kairos y cronos. Empezamos por la última. Cronos. Cronos significa principalmente extensión de tiempo. Esta clase de tiempo se puede medir o puede ser indefinido, pero es muy señalado, es muy ahí. Cronos. Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 13, versículo 18. Aquí lo tengo. Dice, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Hablando de Dios que soportó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, ¿verdad? Los soportó por sus actitudes. Por eso hablamos de un tiempo como de 40 años, medible, ¿correcto? Kairos, fíjese bien, la idea de Kairos es de un momento decisivo o de una oportunidad. En el Kairos, en ese tiempo que se refiere a la Biblia, en el Kairos no entra en juego la suerte, no entra en juego la fortuna, sino la oportunidad que hay que aprovechar con osadía y con pasión. Esa es la clave, mi hermano. El Kairos no se trata simplemente de una ocasión favorable, de un momento favorable, sino que es, escúcheme bien, el Kairos es una serie de circunstancias dadas y puestas por Dios para que nosotros, usted y yo, sus hijos, las aprovechemos. ¿Para qué? Para crecer, para madurar, para desarrollar nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. 2 Corintios 6:2. Muy bien, 2 Corintios 6:2. Dice así, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El momento preciso, el momento clave, la oportunidad, la ocasión, es lo que estamos definiendo con el término kairos. Kairos es entonces el tiempo apropiado de Dios para que se cumpla su propósito. Amén, le repito, kairos es entonces el tiempo apropiado de Dios para que se cumpla su propósito. Gloria al Señor. Miren, Romanos 5:6 encontramos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. ¿A cuál tiempo? Al tiempo de Dios. En la oportunidad, en el tiempo oportuno de Dios. Otra cita le voy a dar, Juan capítulo 7, versículo 6, que dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando estaban hablando de que Jesús iba a subir a una fiesta junto con ellos, y él dijo, yo no voy, vayan ustedes. Estas expresiones que estamos leyendo indican que Jesús, fíjense bien, Jesús se iba moviendo y avanzando en el tiempo de una manera inexorable hacia el destino para el cual había venido. ¿Para cuál destino había venido? El momento de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Ese era el tiempo clave. Entonces, su hora, kairos, dice, llegó cuando fue crucificado y cuando resucitó. A ver si eso nos aclara un poquito más este panorama, porque es importante que entendamos esto. Así que, fíjese bien, vamos a la cita que leímos. Así que cuando en Efesios 6:18 Pablo dice, orando en todo tiempo, ahí en ese texto, el tiempo es las circunstancias que vivimos que nos hacen ponernos toda la armadura
de Dios, porque de eso acababa de hablar, que se pusieran toda la armadura de Dios para poder resistir orando en todo tiempo. No te dice que ores a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 11 de la mañana, a las 5. No es que no lo hagas y si lo haces no es malo, pero ese texto no se refiere a eso, es lo que te estoy diciendo. Ese tiempo, por eso dice en todo tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo preciso de Dios. Eso es importante. Es decir, fíjese bien, el creyente aprovecha todas las oportunidades que Dios permite, manda o pone en nuestro caminar hacia Él para que nos pongamos su armadura y así podamos resistir, dice su palabra, el día malo. Así tenemos que, por ejemplo, capítulo 6, versículo 14, que leímos de Efesios, capítulo 6, dice, está el cinto de la verdad. La túnica del soldado se sujetaba con un cinto del que colgaba la espada, y eso le daba libertad de movimientos. Es importante en la pelea. Otros puede que anden incómodos e indecisos. Fíjese bien, pero el cristiano, diga usted, o sea yo, el cristiano se mueve con libertad y rapidez porque conoce y vive la verdad. Por eso habla del cinto de la verdad. La coraza de la justicia o integridad. Cuando el creyente está vestido de integridad, se vuelve invulnerable. Si bien las palabras quizá no lo puedan defender mucho, las palabras de alguien que salga en su defensa, pero yo le puedo asegurar, fíjese bien, que una vida con integridad, una vida justa, le va a defender mucho. Gloria al Señor. En el versículo 15 del párrafo que leímos están las sandalias, o se refiere al apresto del Evangelio. Esas sandalias en el soldado eran unas medias botas especiales que usaban, porque en la pelea se pisa todo tipo de terreno, no es en calle pavimentada, puede ser en la montaña, en una ladera, pero esas botas que usaban especiales les permitía pisar con mucha confianza donde quiera, porque la pelea estaba dada. No iban a estar cuidando dónde ponían su pie, porque el enemigo les podía ganar. Entonces, sandalias eran la señal de que uno estaba dispuesto para la marcha, el soldado. La característica del verdadero creyente es que siempre está dispuesto, ¿para qué? Para ponerse en camino, para compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado, con aquellos que aún no lo conocen. Gloria al Señor. Y sigue en el versículo 16, la primera parte, está el escudo de la fe. Una de las armas más peligrosas en la guerra de aquellos tiempos eran las flechas encendidas. Las flechas las mojaban en brea o chapopote, usted puede entender, y entonces las ponían en la lumbre, en el fuego, se prendían y así las lanzaban. Imagínense la persona que le caía, además de que era un instrumento que dañaba, caliente la flecha entraba más rápido y más profundo. Por eso, ese era el tipo de armas peligrosas. Por eso el soldado usaba un escudo grande de madera, como de 1,20 por 1 metro, y en la parte de en medio del escudo le ponían una piel de borreguito, y antes de emprender la lucha, mojaban, empapaban esa piel con agua para que cuando viniera una flecha y se clavara en esa parte, la madera se apagaba porque esa piel estaba húmeda, apagaba esos dardos encendidos. Gloria al Señor. Entonces, la fe puede dar cuenta de los dardos de la tentación, puede anularlos, la fe. Para Pablo, la fe es la absoluta confianza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Amén. En el versículo 17 está la salvación como casco, o el yelmo de la salvación, o el yelmo de la salud. La salvación nos da el perdón de los pecados del pasado y también la fuerza para vencer los pecados en nuestros días que vamos a seguir viviendo. Bendito es el Dios. Se lleva en la cabeza, ahí el soldado se la pone en la cabeza, porque tú y yo hemos de estar conscientes que las más duras batallas, el creyente las lleva a cabo, las
las sostiene en la mente. Aquí son las luchas. Aquí se han formado fortalezas y el Evangelio tiene que derribar esas fortalezas. Gloria al Señor. Está también la espada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, por una parte, nuestra arma para defendernos contra el pecado. Nosotros contra el pecado. La espada es nuestra arma, una defensa. Pero también la espada es una arma de ataque, fíjese bien, contra los pecados del mundo. La palabra hace una labor. Por eso dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Porque hay una palabra, un evangelio, que el evangelio hace que las cosas estén sanas, hace que las cosas permanezcan, duren sanas. Gloria al Señor. Y por último, Pablo llega al arma más poderosa de todas, la oración. Bendito Dios, esa oración dice que debe ser constante, esa oración dice que debe ser intensa, esa oración no debe ser egoísta. O sea, no oramos por nosotros mismos, sino que oramos por todos los santos. Por todos los santos, gloria al Señor, incluido Pablo. Dice, lloren por mí también. Amén. Es decir, que el creyente, dijimos, aprovecha todas las oportunidades que Dios permite, que Dios manda, que Dios pone en nuestro camino, en nuestro trayecto hacia Él. O sea, ya te llamó, ya te ayudó para que dieras media vuelta en lo que llamamos el arrepentimiento. ¿Verdad? Arrepentimiento es media vuelta, nos íbamos alejando de Dios, dimos media vuelta y cada paso que damos nos vamos acercando a Dios. Pero en ese trayecto, para que tú te acerques a Dios, Dios va a permitir o Dios va a poner algunas pruebas, algunas situaciones que tú las vas a poder vencer para seguir avanzando si te pones toda su armadura. No nada más el casco, no nada más la espada. A veces pensamos que con la pura palabra, el puro texto lo hacemos. No, la oración. La oración. Espero que esta palabra ayude en tu vida. Esta es una oportunidad. Uno la ven como tragedia. Y Dios dice, tú velo como oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Para estar delante de mí, para traerme los asuntos. Dios sabe cómo venimos a Él. Y mandó esta endemia, o como se llame, este virus, o lo permitió Él, para que su pueblo levante su voz ante el trono de su justicia, ante el trono de su gracia. No solo clamamos por nosotros, por la iglesia, clamamos por toda la sociedad. Ahora mismo en estos días hemos tenido unos tiempos de oración. No los olvides, los viernes y los sábados de 9 a 10 de la noche, la iglesia Betel, juntamente con su pastor, que soy yo por la gracia de Dios, estamos orando. Estamos orando porque salgamos fortalecidos de este proceso que estamos viviendo. Estamos orando porque aprendamos a conocer los tiempos de Dios. Estamos orando porque nuestras autoridades, sean eclesiásticas o civiles, tomen las mejores decisiones. Estamos orando para que tu palabra, la palabra de Dios, sea llevada a otros lugares. No dejemos entonces ese tiempo de oración en todo momento, ¿verdad? En todo lugar, pero dentro de la esfera del Espíritu Santo, dentro de su voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida y nos vemos en la siguiente reflexión. Gracias por este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo hermoso que nos permites. Gracias por tu preciosa palabra. Te ruego, mi Dios, que tu santo y bendito Espíritu complete aquellas cosas que yo no dije, que yo olvidé, Señor. Corrija si algo expresé y no es correcto. Y, Señor, haga el trazo directo, correcto de tu palabra hasta el corazón de mis hermanos y el mío, hasta su alma, hasta su mismo espíritu, Padre. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén.